Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Hoy, desde esta tierra, quiero unirme a nuestra Iglesia Católica para traerles este mensaje que el Señor quiere regalarles en el día de hoy. Palabras de ánimo, palabras de vida, palabras extraídas de la palabra de Dios, de la Biblia, para compartir con ustedes las bendiciones del Señor que hoy nos quiere dar, y también para agradecerle por este nuevo día que nos ha dado, para santificarlo, bendecirlo y glorificarlo en sus maravillas, y para hacer presente que somos uno en su cuerpo divino, la Iglesia, que somos uno y que como uno solo le rendimos el honor y la gloria. Hermanos, aquí en este momento gocémonos de la alegría y de la bendición de ser sus hijos y expresemos también, unidos a nuestras comunidades cristianas y a los hogares que en este momento escuchan este programa, el agradecimiento por la bondad del Señor al permitirnos compartir hoy su palabra. Si buscas paz y alegría y ser amigo de Dios, escucha y vive atento la doctrina del Señor. Los ojos que tienes, la boca, las manos y todo tu cuerpo, regalos son de Dios. Él quiere que siempre con ellos le alabes y ayudes a otros a dar gracias a Dios. Si buscas paz y alegría y ser amigo de Dios, escucha y vive atento la doctrina del Señor. Él cuida las flores que alegran su vida y cuida las aves que cantan al Señor. A ti que eres niño, un hijo de Dios, te quiere, te ayuda con mucho más amor. Si buscas paz y alegría y ser amigo de Dios, escucha y vive atento la doctrina del Señor. Si tú no perdonas al niño que ofendes, tampoco el Señor te puede perdonar. Haceos amigos con un fuerte abrazo y así ya podréis hablar con el Señor. Si buscas paz y alegría y ser amigo de Dios, escucha y vive atento la doctrina del Señor. Si buscas paz y alegría y ser amigo de Dios, escucha y vive atento la doctrina del Señor. Ojalá muchos de nosotros nos diésemos cuenta de que para vivir la vida de Dios tenemos que conocerla, que para experimentar su paz y su alegría tenemos que ir dejando poco a poco todo aquello que nos afea, todo aquello que nos ensucia, todo aquello que nos quita la gracia del Señor. Y es a través de su doctrina en la Iglesia Católica que nos vamos dando cuenta, o mejor dicho, como pinturas vamos recibiendo los pincelazos que nos ayudan a perfeccionar ese detalle que se quiere expresar a través de esa pintura. Muchas veces hay cuadros hermosos, pero cuando los miramos pensamos si le hubieran puesto este o aquel color. Y el mismo pintor que los hace toma el pincel y muchas veces pone un pincelazo en un lugar en que no había deseado ponerlo. ¿Por qué? Porque va viendo a medida que va terminando su cuadro que queda mejor, que se ve más bonito. Pues a través de la religión en nuestra Iglesia Católica vamos recibiendo los pincelazos
para irnos perfeccionando y llegar a ser ese verdadero cuadro de pintura que el Señor necesita, donde muchos lleguen y se extasien y se llenen y tengan que gritar: sí existe Dios. En el día de hoy quiero transmitirles el mensaje sobre la iglesia. Así se llamará nuestro programa hoy. Hablaremos sobre la Madre Iglesia. Y quiero empezar con las palabras de San Mateo, en el capítulo 16, en los versos del 16 al 18. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tomando entonces la palabra, Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Para muchos que duden que la Iglesia Católica es la verdadera, que la Iglesia Católica cimentada sobre la piedra visible de Pedro es la Iglesia de Jesucristo, creo que este pedazo del Evangelio narrado en San Mateo puede aclararles muchas ideas que tal vez por falta de conocimientos, por poca enseñanza o por ideas tergiversadas no están muy claras en su mente. Porque también San Mateo en el capítulo 28, versos 18 y 20 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Este es un mensaje, hermanos, no solo conmovedor, sino un mensaje acogedor. ¿Y sabes por qué? Porque si tú crees que la Iglesia de Jesucristo es la verdadera, la Iglesia Católica, si tú te acoges a su palabra divina, si tú vives esa palabra, la bajas de tu mente hasta el corazón, y no solo la dejas en el corazón, sino que la vuelves hechos, testimonio, tú tendrás que estar por el mundo bajo la Iglesia Católica, proclamando que Cristo es el Señor y que te ha enviado a evangelizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber duda en ti de la familia trinitaria, porque allí está explícito: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y también tienes que tener muy claro que vas con el poder de Jesucristo, porque lo dijo muy claro: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues. Entonces, ante este mandato del Señor en su Iglesia Católica, porque fue la única establecida por Jesucristo en aquel tiempo y en todos los tiempos, Él no estableció sino una, bajo los apóstoles, bajo la jerarquía, con San Pedro a la cabeza como roca. Tienes que entender que el Señor te está llamando y te está enviando a llevar su palabra divina, pero conforme a su enseñanza, no a las enseñanzas que nosotros queramos inventarnos hoy. Ahora preguntémonos una cosa que muchos tal vez hoy se preguntan, y es: ¿quiso Dios que fuera la Biblia la única guía de salvación? Contesto: no. Porque algunas expresiones de la Biblia pueden interpretarse erróneamente y porque la Biblia no contiene todo lo que Dios enseñó. Ya lo vimos anteriormente y ahora en este momento quiero repetirlo. Todo no está escrito en la Biblia, nos dice San Juan. Todo no está escrito en la Biblia. No alcanzarían los libros para narrar todo lo que Cristo hizo. Entonces, todo no está escrito en la Biblia. San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 20, dice: ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Entonces, decíamos que si tenemos la libre interpretación de la Biblia, podemos tener una interpretación errónea. Y ahí San Pedro lo aclara y dice que toda profecía de la Escritura no puede ser interpretada por cuenta propia. Y lo asegura en el
capítulo 3, verso 16, el mismo San Pedro en su segunda carta, donde dice, lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Es palabra de Dios. Entonces, si tú y yo somos débiles, si tú y yo hemos formado nuestra propia iglesia, si tú y yo estamos llevando nuestras enseñanzas como débiles que somos, en cualquier momento podemos llevar la palabra del Señor con una interpretación errónea para nuestra propia perdición, porque nos perderemos nosotros. Aquellas personas, especialmente que sean falsos profetas, se perderán ellos y se perderán todos los que les siguen, nos dice muy claro San Pablo. Entonces, si ustedes y yo no vivimos bajo la enseñanza de la iglesia fundada por Jesucristo en los apóstoles, con la jerarquía establecida como cabeza en Pedro y seguida por todos los obispos que han sido los papas de Roma y acompañado por todos los obispos del mundo hasta hoy, hermanos, podemos confundirnos con mucha facilidad, podemos salirnos de la verdad y podemos buscar nuestra propia perdición. ¿Qué hizo Jesús para asegurar que sus enseñanzas no fueran mal interpretadas? Pues Jesús estableció la iglesia. En la primera carta a Timoteo, San Pablo le dice en el capítulo 3, verso 14, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Allí San Pablo le daba la enseñanza a Timoteo, y le decía que él tenía que aprender a portarse en la iglesia de Dios, que era la verdadera iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Hermanos, muchas veces tenemos otras columnas, muchas veces tenemos otras verdades, pero no son ni la verdadera columna ni la verdadera verdad de Jesucristo. Ahora podemos preguntar, bueno, ¿y entonces cuándo estableció Jesucristo su iglesia? Pues la estableció hace aproximadamente 2000 años. ¿Y cuántas iglesias estableció? Podría ser otra pregunta. Solamente una. Cuando en San Mateo 16, 18 leemos, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así quedó establecida la iglesia de Jesucristo, una sola sobre una piedra. Y lo reafirma Juan 10, 16, habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hermanos, es lamentable, es doloroso que hoy queramos tener tantos rebaños y tantos pastores. El único pastor es Jesucristo, con un solo rebaño. Y tú y yo tenemos que pertenecer a ese rebaño del Señor si queremos salvarnos. Y de ti y de mí depende la decisión. La decisión es tuya, la decisión es mía. O somos o no somos. Pero no digamos que somos sin ser, porque allí ya somos engañados y engañadores. Y tanto los engañados como los engañadores van a terminar en el mal. ¿Hasta cuándo quiere Jesús que perdure su iglesia? ¿Hasta cuándo estará la iglesia de Jesucristo? Pues hasta el fin del mundo. Lo dice muy claro en San Mateo 28, 20. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, sí hay luchas, sí hay guerras, sí hay problemas, hermanos, pero no podrán destruir la verdadera iglesia de Jesucristo. Aunque la veamos tambalearse, aunque la veamos en momentos muy difíciles, recordemos las palabras de Cristo, no prevalecerán las puertas del infierno contra ella. Y algo más, estoy con ustedes hasta el final. ¿Puedes actualmente reconocer a la iglesia de Jesucristo? Sí, es la iglesia que por su historia y por la transmisión de la autoridad procede en línea recta de los apóstoles. Es la que presenta los caracteres de universalidad, santidad y unidad, la que no enseña error ni puede ser destruida. Capítulo 28, 20 de San Mateo dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hermanos, ese es el mandato de Cristo a sus apóstoles. Id y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Para que seamos verdadera iglesia de Jesucristo, es necesario obedecer a aquellos
que fueron enviados para enseñarnos. Entonces se necesita obedecer a la jerarquía de la Iglesia y no obedecer caprichos ni tonterías, sino el mandato del Señor Jesús, con todo lo que Él les enseñó a sus apóstoles. Por eso es apostólica. ¿Qué iglesia presenta estas cualidades? Es decir, las cualidades de historia, transmisión de autoridad, procedencia en línea recta de los apóstoles. ¿Cuál es la que presenta esas cualidades? Únicamente la Iglesia Católica. En San Lucas 10:16 leemos: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, me rechaza a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios y palabra que Cristo mismo pronunció cuando envió a sus apóstoles. El que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y si rechazamos a Pedro como cabeza visible en Roma, como piedra en la cual se estableció la Iglesia, hermanos, estamos rechazando al mismo Jesucristo. Si rechazamos el Papa, que es el sucesor de San Pedro en Roma, el obispo de Roma, hermanos, estamos rechazando a Jesucristo. Si rechazamos los obispos hoy en día, que son los sucesores de San Pedro, allí en Roma, Él ha designado sucesores de Él para que vayan al mundo entero, porque nuestra Iglesia es universal. Si lo rechazamos a ellos, mis queridos hermanos, estamos rechazando a Jesucristo. Y estamos rechazando a aquel que envió a Jesucristo, es decir, sin darnos cuenta, posiblemente estamos rechazando a Dios. Por ignorancia lo estamos rechazando, pero muchas veces con verdadero conocimiento lo estamos rechazando. ¿Por qué es tan importante la unión directa con los apóstoles? Preguntémonos, ¿por qué es tan importante esa unión directa con los apóstoles? Porque a ellos otorgó Cristo la autoridad de gobernar y enseñar. En San Juan 20, verso 21 dice: como el Padre me envió, también yo os envío. Hermanos, reconozcamos en la palabra del Señor que es efectiva y que es directa. Él a sus apóstoles los envió y les dijo: como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Entonces estamos siendo directamente enviados del Padre por Cristo Jesús. En San Mateo 28, 18 al 20 resumo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las gentes. Y luego termina enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios. Nuestra Iglesia tiene mucha seriedad, hermanos. Nuestra Iglesia tiene mucha responsabilidad. Nuestra Iglesia es la verdadera Iglesia de Jesucristo por mandato de Dios en Cristo Jesús. Y no son tonterías. Es una realidad, y como realidad ustedes y yo debemos de aceptarla y empezar a dejar las tonterías, sí, que hemos ido adquiriendo a cada paso en lo que nos ha ido gustando, en aquellas palabras que nos han llamado la atención de personas que nos han hablado con mucha dulzura y mucho cariño, pero que no nos han dicho la verdad completa. Quizás nos han dicho pedazos de la verdad, partecitas de la verdad, poquitos, migajas de la verdad, pero no nos han hablado con la sinceridad y con la verdad de Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia de Jesús se llama católica? Esta es una pregunta que muchos se hacen y vienen a uno y le dicen: vea, ¿por qué si en la Biblia no está la palabra católica, ustedes llaman la Iglesia católica? Pues voy a contestarte por qué la Iglesia de Jesucristo se llama católica. Porque está destinada a todas las personas de todos los tiempos y naciones, y porque transmite todas las enseñanzas de Jesús. Católica significa universal, universal. Y si ustedes recuerdan esas palabras en San Mateo, cuando les dice: id por todo el mundo. Allí, hermanos, está reflejada esa palabra católica, que quiere decir universal. Es para todo el mundo, sin diferencias, ni de tiempos, ni de naciones, nada en absoluto. Ahora, ¿cuándo se empleó el nombre de católica para designar a la Iglesia de Jesús? Ahora, Cristo no les dijo: vea, esta es la Iglesia católica. Vamos a ver cuándo se le dio ese nombre para que ustedes queden un poco más tranquilos. En el año 110 escribió San Ignacio de Antioquía: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Y leemos según San Agustín, nos lo dice, en el siglo III de Vera Religione, dice: la Iglesia es llamada católica por todos sus enemigos, así como por sus propios hijos.
Los herejes y cismáticos no pueden designar a la Iglesia con otro nombre que el de católica, pues no serían comprendidos si no se usara el nombre por el cual es reconocida en todo el mundo. Entonces ya ven ustedes, hermanos, es Iglesia Católica, y desde el siglo I, en ese año 110, siglo II prácticamente, 110, ya San Ignacio de Antioquía escribía: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. ¿Se encuentra la Iglesia Católica extendida por todo el mundo? Es una pregunta que tal vez muchas personas ignorantes no sabrían responderla, solo creerán que está en este país o en aquel o en el otro. Sí, hermanos, la Iglesia Católica está extendida por todo el mundo. Sus 500 millones de miembros pertenecen a todas las razas y a todos los pueblos de la tierra. Entonces, con esto podemos ver que se cumple la palabra del Señor. Universal, por todo el mundo, Iglesia Católica. Es maravilloso el crecimiento de la Iglesia, a pesar de los errores y de las terribles persecuciones. Es signo manifiesto de que es la Iglesia de Jesús. No dejemos de darnos cuenta que han tratado de acabarla, que han tratado de destruirla, que ha sido iglesia perseguida, que hay muchos que han entrado en ella como lobos vestidos con piel de oveja y que vienen para hacer caer la Iglesia de Jesucristo, pero al mismo tiempo, démonos cuenta, no la han podido terminar, porque no se terminará, sino al momento final. Cristo está con ella y las puertas del infierno no van a destruirla. ¿Por qué decimos que la Iglesia Católica es santa? Pues voy a narrarles en este momento 4 puntos por los cuales podemos creer que es santa. Primero, porque Jesucristo, su fundador, es santo. Y si Jesucristo, su fundador, es santo, ella tiene que ser santa. Segundo, porque enseña doctrinas santas. Son las doctrinas traídas por Cristo desde su Padre. Lo que Él vino a enseñarnos es la que la Iglesia nos enseña hoy en día. Tercero, porque ofrece a sus miembros cuanto es requerido para llevar una vida santa. En la Iglesia encontramos todos los medios posibles para santificarnos. Si ustedes y yo, como miembros de la Iglesia, participamos activamente en ella, podemos darnos cuenta que esto es una verdad. Viene para transmitirnos la santidad de su fundador Jesucristo. Es la Iglesia que nos ayuda como miembros a ser santos. Y también el cuarto punto es porque millares de sus miembros de toda raza, tiempo y lugar y de todo género de vida han sido verdaderamente santos. Eso ya lo podemos ver, y no es la Iglesia Católica la que hace santos, no, hermanos, es cada persona que viviendo la santidad de Jesucristo en su Iglesia se va contagiando y va queriendo ser igual a Jesucristo y vivir a Jesucristo. Y la Iglesia lo único que hace a través de Roma, del Papa, es reconocer esa santidad en sus hijos, y por eso es que los canoniza, los escribe en esa lista donde figuran los santos. San Juan, en el capítulo 17, en los versos 20 y 21 nos dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que ellos también sean uno en nosotros. Palabra de Dios. Esta fue la súplica y el ruego de Cristo a su Padre, y no estaba rogando únicamente por aquellos que estaban allí, sino por todos los que a través de la palabra que aquellos llevarían iban a creer en Jesucristo, y estaba rogando por nosotros que estamos llevando la palabra de Jesucristo y por todos los que a través de nosotros van a creer en Jesucristo también, hermanos. Entonces, por ti y por mí rogaba Cristo. ¿Y rogaba para qué? Para que tú y yo fuéramos uno en Cristo, como Cristo era uno en el Padre. Y para que tú y yo fuéramos uno, todos uno en la verdad. ¿Por qué la Iglesia Católica jamás puede enseñar un error? Esto sería muy bueno que quede claro en tu mente. La Iglesia Católica jamás puede enseñar el error. Vamos a responder. La Biblia llama a la Iglesia el cuerpo de Cristo. Y si la Iglesia pudiera cometer un error en su enseñanza oficial, habría que decirse que el mismo Cristo enseña el error. Para evitar que esto suceda, Dios la asiste con su ayuda especial.
Entonces, oficialmente, no estoy hablando de personitas en la Iglesia Católica. Hay muchos, repito, que son lobos vestidos de piel de oveja y se meten en la Iglesia únicamente para enseñar sus mentiras y para enseñar sus errores y para tergiversar la palabra del Señor. No, hablo oficialmente de la enseñanza de la Iglesia que nos viene a través del Papa y del Papa a los obispos. Entonces, la Iglesia no puede enseñar mentiras ni errores, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y si como cuerpo está enseñando mentiras, es el mismo Cristo el que las está enseñando. Entonces, nunca podría enseñar errores. Podemos decir que cuando la Iglesia enseña, o sea, cuando oficialmente propone una doctrina relativa a la fe y la moral, ¿es el mismo Cristo quien enseña? Respondo a esta pregunta, sí. ¿Y por qué? Pues primero, porque en alguna forma la Iglesia viene a ser el mismo Cristo. San Pablo llama a la Iglesia Cristo en la primera carta a los Corintios, versículo 12. Y Jesús se identifica con la Iglesia y habla de ella como de sí mismo en Hechos de los Apóstoles 9, verso 4. Entonces, podemos decir que cuando la Iglesia enseña oficialmente o propone una doctrina relativa a la fe y a la moral, es el mismo Cristo que enseña. Sí, mis queridos hermanos, por la palabra del Señor lo sabemos y lo vivimos por fe en Jesucristo. Ahora, entonces, Jesús afirmó que escuchar a su Iglesia significaba escucharlo a Él mismo. San Lucas 10:16 dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Los apóstoles formaron la Iglesia, empezaron la Iglesia instituida por Jesucristo y ustedes y yo la hemos continuado hoy. Entonces, quien escucha a los apóstoles, quien escucha a la jerarquía de la Iglesia, escucha al mismo Cristo. Y si tú y yo vivimos fielmente en la Iglesia hoy, vivimos a Cristo en su Iglesia, pues quien nos escucha a nosotros también está escuchando a Jesucristo. Luego no puede haber lugar a confusiones cuando predicamos en nombre de Cristo. Es el mismo Cristo quien predica en nosotros. Los triunfos y los honores no son para ti y para mí, son para Cristo. ¿Qué don especial concedió Jesús a su Iglesia para preservarla del error? Entonces podemos decir que Jesús envió al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que habitara en su Iglesia y sus miembros y la guiara a la plenitud de la verdad. En este momento, hermanos, yo termino este programa diciéndoles la fuerza y el poder del Espíritu Santo ayuda a nuestra Iglesia a permanecer firme. Y si tú y yo pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo y permanecemos firme en ella, es única y exclusivamente porque el Espíritu del Señor nos ayuda a ser fieles y firmes a Él en su palabra. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás en la familia amigo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi imagen con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vaya. Hermanos, nuestra Iglesia es nuestra madre, aún con arrugas, aún con los pecados de muchos, aún con los errores y equivocaciones de muchos, permanece siendo nuestra madre. Permanezcamos nosotros firmes en ella. Ella nos acompañará hasta el final porque Cristo está en ella. Si tú crees y vives a Jesucristo, debes de serle fiel en su cuerpo, en la Iglesia. Yo te invito en este momento a entregarle al Señor cualquier preocupación que tengas, cualquier duda que haya en tu mente, y te pido que te acerques al sacerdote y busques la explicación de esa duda. Y yo sé que el Señor Jesucristo te dará la paz y la alegría para que como miembro de su cuerpo vivas activo en su Iglesia católica. Si
recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.